Muy buenas noches, mis amados hermanos que nos pueden escuchar a esta hora a través de esta plataforma de Facebook. Queremos bendecirle a todos los hermanos, amigos que nos pueden ver, y en esta hora hemos abierto este espacio para estar compartiendo con cada uno de ustedes una palabra de fe, una palabra de impulso y una palabra para crear conciencia a los corazones, a la mente. En esta hora quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12. Queremos estar compartiendo con todos ustedes de una manera especial. Y dice el verso: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Cuando yo leo este pasaje y miro el ministerio de Mashiach, o Jesús, el cual nosotros más conocemos, Jesús de Nazaret, aquel que nació en un lugar apartado y no en un lugar donde nacían los reyes, en el castillo del rey. Este hombre decide nacer bajo condiciones humildes, y vemos que él vino a hacer una misión en Israel, porque dice Pablo, cuando vemos la carta de los Colosenses, dice que él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se revela a través de Mashiach, a través de Cristo, a través de Jesús. Este Jesús que los líderes del entonces no pudieron resistir y no recibieron como tal, como el rey, como el ungido. Porque Jesús vino a cambiar y a confrontar el sistema que se estaba gestando en ese tiempo. Y este pasaje nos tiene que llamar a nosotros la atención y ver que Jesús nunca se congració con la falta de integridad que había en el pueblo, con la falta de humildad que ellos tenían y la falta de respeto que tenían al Dios que le había dado todo. Porque vemos aquí que se está cometiendo un agravio, un problema. El problema que se está cometiendo es que ellos han cambiado la forma, aleluya, de Dios traer el pueblo al altar. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que hay corrupción en el templo, aleluya. Porque vemos este pasaje que Jesús entró en el templo. Óigame, en el templo Jesús entró y echó fuera a todos los que entraban a comprar y todos los que estaban dentro vendiendo. Dice que él lo echó fuera del templo. Bendecido sea su nombre. Jesús ve esta corrupción que hay y reprende a los que estaban haciendo esto y le dice: mi casa, aleluya, será llamada casa de oración para las naciones. O sea, la función de Israel no se estaba cumpliendo para ese tiempo, porque en vez de ello edificar, en vez de ello transformar y cambiar la vida de los hombres, estaban robándole la oportunidad de esa persona a ser salvos, de esa persona a ser libres, de esa persona a ser transformada. Y el pueblo entonces estaba actuando de una manera incorrecta. Porque vemos aquí que él le dice: todos los que compraban y vendían en el templo, y él volcó todas las mesas de los cambistas. Y dice: y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes no están cumpliendo el propósito de Dios, el propósito del altar. Porque si la casa de Dios fue diseñada para que todas las naciones del mundo entendieran que hay un lugar a donde ir a orar,
La oración es la llave que nos conecta, que abre la puerta para entrar a una intimidad con el Eterno. El Dios al cual nosotros le servimos, el Dios el cual nos llamó, es un Dios soberano, que a través de Jesús ahora está buscando la manera de reconciliarse con nosotros, o nosotros reconciliarnos con Él. Dios está buscando la manera de que usted se reconcilie con Él. Y es a través de Jesús que podemos hacerlo. Pero Jesús, al venir y ver la corrupción que había, entonces reprende la acción negativa e injusta que se estaba cometiendo en ese tiempo. Por eso vemos que hay un grupo en Israel llamado los esenios que decide dejar a Israel y apartarse. Por eso es que vemos que se lanzaban en cuevas, porque había demasiada corrupción. Todos los grupos del fariseísmo que había en el entonces se había corrompido. No estaban haciendo las cosas en el orden que Dios quería que se hicieran. Y todo lo que habían allá dentro de ese partido en el Sanedrín, que cada uno tenía una línea de cómo regirse. Había muchos partidos políticos para ese tiempo. Pero ahora Jesús viene con una política diferente, con una política de cambiar la manera de vivir y la manera de pensar de los hombres. Y le viene a reprender a ellos, porque ellos no estaban haciendo lo bueno. Y Dios ama tanto a este pueblo que envía una reprensión para que ellos se devuelvan, para que ellos no sigan haciendo lo malo, para que ellos no sigan haciendo lo injusto delante de Dios y delante de los hombres. Dios viene un día, Él viene a buscar un pueblo, Él viene a buscar ese pueblo, pero Él quiere que ese pueblo entienda que hay un diseño que hay que cumplir. Nosotros tenemos un diseño que tenemos que cumplir. Si nosotros no cumplimos con ese diseño, entonces ¿qué pasará? Dios va a llamar, Dios va a utilizar otras fuentes para Él llevar su propósito, para Él cumplir su propósito en la tierra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, 6, versos 6 y 7? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Este pueblo necesitaba reprensión, necesitaba disciplina, porque dígame usted, una persona de escasos recursos, que no tenía cómo muchas veces comprar, y tenía un animal en casa y no podía llevarlo al pueblo, al altar, no lo podía llevar al templo, porque en el templo había un negocio donde se estaba vendiendo, aleluya. Jesús, al ver esto, ve que se está convirtiendo una injusticia, porque ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que cada uno lleve o dos palominos o lleve un animal para ser sacrificado en el templo. Pero ellos, viendo que esto le iba a generar ingresos, entonces ellos se determinan ¿en qué? En ellos agarrar, bendito sea el nombre de Dios, y poner un negocio, porque dice que Jesús le volcó las mesas a los que vendían las palomas, porque las palomas la utilizaban también para el sacrificio. Volcó las mesas de todos esos delincuentes que estaban ahí, aprovechándose de la humildad y del arrepentimiento de mucha gente que quizás no tenía recursos. Y a veces tenía que vender lo que tenían por fuera a un bajo costo y comprarlo adentro en el templo. Dios viene a cambiar ese modelo. Ellos no estaban actuando bien, porque el diseño de Dios es que todos los hombres accedan al arrepentimiento. ¿Y qué te quiero decir con esto? Dios te puso a hacer algo. Dios te llamó a cumplir un propósito. Ahora, si tú no estás cumpliendo con ese propósito, tú vas a tener problemas con tu hacedor. Tú vas a tener problemas con tu creador, el que te llamó. El que te santificó, el que te purificó, te va a llamar a cuenta. Te va a pedir cuenta por lo que tú hiciste y por lo que tú no hiciste, por lo que tú has dejado de hacer. Por eso dice Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina. Y nosotros la disciplina no la queremos. A veces la disciplina del Señor nosotros la ignoramos. A veces la corrección que Dios nos quiere dar es para pulir, para dar forma a lo que nosotros estamos haciendo, para dar forma a nuestro carácter. Entonces, cuando Dios comienza a moldear nuestro carácter, entonces nosotros nos salimos del molde. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al profeta? Ve a casa de alfarero y mira lo que el alfarero hace con el barro. Y dice que cuando el profeta va donde el alfarero, que comienza a mirar el alfarero está dándole forma al barro en la rueda, porque la rueda le daba la vuelta. Y mientras le daba la vuelta al barro, él le iba metiendo la mano. Pero en una ocasión, ¿qué pasó? Dice que el barro se le desbarató en la mano. Bendito sea el Señor. Y Dios le da un mensaje al profeta. Le dice, yo soy el alfarero, mas vosotros sois el barro. Ustedes son la tierra donde yo les quiero dar forma.
yo le quiero dar forma, pero a veces cuando estamos en la rueda salimos corriendo. ¿Qué dice Dios? Usted es el barro, usted tiene que dejarse formar por el alfarero. Usted tiene que dejarse dar forma por el alfarero, el que los llamó, el que los santificó, el que los purificó. Los quiere disciplinar, porque la disciplina a veces no son buenas. Pero dice aquí Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina. Y si Dios te está disciplinando, te está reprendiendo, te está enseñando las cosas que tú no estás haciendo bien, es porque Él te ama y todavía te está dando una oportunidad. Porque cuando el hombre se le cauteriza la conciencia, que el hombre hace y deshace y vive conforme al pecado, conforme a la mentira, conforme al engaño, conforme a la vanagloria, conforme a la vana vida. Dios no quiere que tú vivas en esa vana vida, porque Dios te ama. Y Dios te ama tanto que decidió reprenderte. ¿Para qué? Para que tú no sigas haciendo lo que estás haciendo. Dios quiere que tú cambies de vida, que tú no vivas en el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. La división de Dios con el ser humano fue el pecado. El pecado vino para matar y dividir al hombre de Dios. Por eso es que el enemigo trata cada día de que tú te mantengas en el pecado, te mantengas en la mentira, te mantengas en la vanidad y que tú no puedas ver a Dios. Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere que tú vivas en intimidad. Dios quiere que tú le conozcas. Y la palabra conocer viene del griego yada, que quiere decir una intimidad. Esa intimidad que nosotros necesitamos vivir con Dios de manera íntima. Que nosotros podamos hablar con Dios. Que tú puedas interactuar con Dios. Así como tú interactúas con tu pareja, como tú interactúas con tus amigos, como tú interactúas con tu compañero del trabajo. Así Dios quiere que tú interactúes con Él. Porque para eso Dios te ha llamado. Para volver a la intimidad. Cristo vino. Dios vino a través de la imagen que es Jesús. Y Él vino para nosotros tener esa relación íntima con Él que perdimos por causa de la maldición del pecado. Y por eso vino el yugo de la maldición que nos ataba o nos ata cuando estamos alejados de Dios. Mas Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Usted sabe que un animal, cuando le ponían el yugo, el animal tenía que someterse a ese yugo y comenzar a trabajar. Y cuando había un animal que no estaba acostumbrado a trabajar con ese yugo, ¿qué hacía el dueño? El dueño le ponía un animal manso al lado para que él aprendiera a trabajar en el trabajo de arar la tierra y así poder dejarse guiar por el manso que ya estaba manso. Jesús nos dice a nosotros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Al final de la jornada, lo que importa en obedecer la palabra de Dios es que nuestra alma pueda hallar descanso. Dios nos llama, dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Primeramente buscamos el reino, buscamos la justicia, vivimos en fe, tenemos garantía de salvación. Entonces Dios nos comienza a añadir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el árbol que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Ahora, el árbol que no dé fruto será cortado. Tú no puedes querer dar fruto sin antes pasar el proceso. Tú tienes que pasar un proceso para que la semilla que fue sembrada en ti tenga un crecimiento saludable, para que Dios pueda hacer algo maravilloso en ti. Y vemos lo que dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, el escritor a los hebreos nos está enseñando algo muy importante. A veces la gente dice y cree que porque está en el evangelio no va a pasar dificultades, no va a ser procesado. Pero él dice que Dios, al que toma por hijo, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La Biblia dice que Jesús, en el capítulo 1 de Juan, verso 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora dice: mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres un candidato a pasar por el desierto. Moisés, cuando es llamado por Dios, Dios no lo llama de Egipto, inmediatamente lo pone a liderar. No, Dios primeramente procesa a este hombre. Dios le hace un proceso a este hombre, lo manda a pastorear ovejas, a bregar con animales, lo manda a ser procesado primeramente y le hace entender que él no está preparado para liderar el pueblo. Dice: mete tu mano en el seno para que te des cuenta que tú eres un leproso, y con toda esa lepra tú no vas a poder ministrar el pueblo. Tú no vas a poder ministrar mi pueblo, mi grey. Tú necesitas ser limpiado de la lepra. Tú necesitas ser procesado. Tú necesitas ser disciplinado. Porque aunque Moisés era un egipcio, era un judío,
pero él se había cultivado, se había criado bajo las creencias, bajo la educación egipcia. Entonces Dios sabía que él tenía una mentalidad egipcia y tiene que procesarlo porque ya Dios lo había tomado. Ya antes de la fundación del mundo Dios lo había escogido, pero llegó el tiempo en donde Dios lo procesa para darle a entender que el amor de Dios sobre el pueblo y sobre él era grande y necesitaba él ser procesado para poder hacer el trabajo que Dios le había demandado. Yo no sé el trabajo que Dios te ha puesto a hacer a ti, pero tú estás consciente de lo que Dios te puso a hacer y tú no lo estás haciendo. Tú estás consciente de lo que Dios te dijo que haga y tú no lo estás haciendo. Tú estás haciendo otra cosa y por eso que te va mal. Y tú te dices, ¿qué es lo que es que tú no estás cumpliendo con el propósito de Dios? No estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás haciendo otra cosa. Estás haciendo otra cosa que Dios no te dijo que haga y tú le estás haciendo. Tú tienes que volver al diseño de Dios. Tú tienes que volver al camino de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en ti. Para que Dios pueda caminar sobre ti. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Embajadores de este planeta. Somos embajadores del reino de Dios en este planeta. Por eso Él dice, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos privilegiados y tenemos que entender eso. No podemos tirar eso por la borda. No podemos desvalorizar lo que Dios ha hecho con nosotros. Que Dios nos sacó de la mentira, del engaño, del pecado, de la blasfemia, de las herejías, de las maledicencias de la vida. Y nos coloca, dice Pedro, en su luz admirable. Pero porque Él lo coloca ahí, Él dice, Él no tomó por hijo, entonces Él no va a azotar. En otra versión dice que cuando Jesús entró, agarró un látigo y comenzó y le dio un latigazo. Ellos estaban haciendo lo malo, estaban robando, estaban haciendo injusticia, no estaban haciendo las cosas bien. No era fácil para ese tiempo donde estaban los samaritanos, judíos samaritanos, habían helenísticos, habían los fariseos, porque Jesús era un fariseo. Jesús era de la línea fariseo. A veces la gente dice, no, porque tú eres un fariseo y no saben el significado. Entendemos que fariseo es un hipócrita, es un engañador. No, para ese tiempo había un sinnúmero de personas colocadas en diferentes líneas del judaísmo, que tenían su propia creencia, sus propias ideas de lo que era la vida religiosa, de la Taná, de la Torá, de lo que ellos entendían en Israel. Y cuando un grupo de ellos entendió que se había corrompido el pueblo, ellos salen a Qumran, salen al desierto, que son los esenios, se apartaron porque había demasiada corrupción. Ahora Jesús viene, y cuando Jesús viene, entonces viene Juan del desierto. Juan pertenece a ese grupo que salió al desierto, y dice que Juan comía la comida del desierto, comía miel, comía langosta. Bendito sea el Señor, porque todo el tiempo va a haber alguien que se va a apartar de la corrupción. Todo el tiempo va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo malo. Y Dios vino a organizar a Israel. Y Dios vino a organizar la tierra. Dios vino a organizar su iglesia. Porque Él tiene un día determinado para venir a buscar un pueblo. Y si Él te tomó a ti por hijo, si Él te tomó a ti escogido por un hijo de Dios, espera que tu azote viene por ahí. Eso es lo que dice. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces no te sorprenda cuando venga prueba, dice Santiago capítulo 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, dice, recibirá la corona. Bendito sea su nombre, recibirá la corona de vida. Hay que resistir. Hay que entender que Dios no nos llamó a desistir y a echar para atrás. Nos llamó a avanzar, a crecer en la gracia. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Óigame lo delicado de Dios, porque Dios a todos los hijos lo prueba a ver si es verdad. Porque a veces decimos, somos cristianos, pero entonces Dios nos pone a prueba para ver si es verdad que somos de Él. Entonces dice aquí, si soportáis la disciplina, es si tú la soportas, bendecido sea su nombre, Dios os trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si tú no te dejas disciplinar por Dios, tú no vas a ser considerado un hijo. Tú vas a ser considerado un bastardo, un mentiroso, un engañador dentro del pueblo de Dios. Pero si tú eres una persona obediente al proceso de disciplina que Dios ha determinado para tu vida, porque Dios te quiere dar forma. Nosotros venimos al Evangelio y venimos con un sinnúmero de situaciones. Y tenemos que pasar un proceso disciplinario. Tenemos que pasar ese proceso para Dios darnos forma. Hay una materia que nosotros damos que se llama formación espiritual.
Necesitamos esa formación espiritual porque el hombre tiene fases en su vida. El hombre es cuerpo, el hombre es alma y el hombre es espíritu. Si el hombre no tiene forma espiritual en Dios, no va a tener una edificación correcta. Por eso dice Pablo, o el mismo Pedro, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese es Pablo a los Colosenses, pero Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Oiga lo que dice, para salvación. O sea, te da a entender que si uno crece en este ambiente del evangelio y no crece con la leche espiritual, con la palabra, con la disciplina, con la corrección correcta, el crecimiento va a ser vano. Usted ha visto matas que crecen sin raíces, crecen para arriba y después cuando viene la brisa la tumba, porque no tiene fuerza, no ha crecido de manera correcta, ha crecido bajo un crecimiento vano, acelerado. Mas cuando tú creces bajo el proceso divino del Padre, tú vas a tener una efectividad en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú camines. Tú vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ser edificado, porque para eso Dios te ha llamado, para ser edificado sobre el fundamento de la verdad. Jesús dice, el que me oye esta palabra y las hace, le compararé a quién va a ser semejante, y pone dos ejemplos acerca de los constructores que construyeron en la arena y de los constructores que construyeron en la roca. Es difícil construir en la roca, es fácil construir en la arena, pero el problema no es la construcción, el problema es cuando venga la dificultad, el problema es cuando venga el proceso, es cuando vengan las turbulencias de la vida. Es que tú vas a saber si valió la pena escuchar la palabra de Dios, si valió la pena ser disciplinado por Dios, porque Dios te tomó a ti por hija, Dios te tomó a ti por hijo y Dios te quiere llevar a un molde. Dios te quiere moldear, Dios te quiere dar forma, pero a veces estás corriendo y Dios no quiere que tú corras. ¿Por qué corres? Dice el Señor. ¿Por qué corres de la disciplina? ¿Por qué corres? No puedes correr, tienes que volver, tienes que volver atrás, porque Dios te llamó con un propósito eterno. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien importante para la gloria del Padre. Eres alguien importante para este tiempo. Y en este tiempo que estamos viviendo, Dios está llamando hombres y mujeres que se paren sobre la brecha, que se paren a reprender al diablo, que se paren a reprenderse a sí mismos. Porque a veces reprendemos al diablo, pero nosotros no nos reprendemos a nosotros mismos. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. En un término imperativo, Santiago lo dice. O sea, es un mandato de Dios que nosotros tenemos primero que obedecer a Dios y luego tener la autoridad divina para reprender al diablo. Pero tenemos que dejarnos disciplinar por Dios. Tenemos que dejarnos procesar por ese Dios soberano que nos ha dado la vida, que nos ha dado el aliento, que nos ha dado la fuerza que necesitamos para nosotros seguir avanzando en el reino. Y en esta hora yo quiero orar por ti. Yo quiero hacer una oración en este día. Quiero hacer una oración en esta hora para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, para que Dios te proteja. Hay cosas en tu vida y áreas en tu vida que necesitan ser liberadas. Y van a ser liberadas cuando tú tengas la disponibilidad. Porque a veces oramos, a veces ayunamos y queremos que Dios rompa las cadenas, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Hay que entender ese principio. Dios no te va a obligar a dejar el pecado. Eres tú que tienes que dejar el pecado. Eres tú que tienes que negarte a ti mismo. Eres tú que tienes que tener la voluntad de dejar la maldad, de dejar el pecado, de dejar el engaño, de dejar la mentira. Porque Dios te llamó a cambios. Dios te llamó a cambiar, no a seguir igual en el mismo lugar y en la misma posición, porque Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a colocarte en un lugar específico para Él bendecirte, para Él darte aliento, para Él darte vida. Y en esta hora yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Dios mío, la vida, la mente, los corazones que en esta hora se han conectado, Jehová, que han estado pendientes a esta transmisión, Jehová. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que rompa toda cadena de maldición, todo yugo de maldición, que tú lo puedas romper y que tú puedas traer una renovación, que tú puedas traer una transformación, que tú puedas traer un cambio de pensamiento, que tú puedas traer un cambio de vida, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, en este instante, en este momento, Señor. Queremos que la gracia del Padre, la gracia del Espíritu Santo esté limpiando barreras, esté, Dios mío, moldeando los corazones. Y si hay alguien que se ha querido levantar y no ha podido, Jehová, que ha querido avanzar y no ha podido, Señor, te pedimos fuerza.
Te pedimos fortaleza, que este nuevo año que va a entrar pueda ser, Dios mío, un empuje, un impulso, para que estos hermanos, amigos que nos escuchan, puedan entender que tú eres grande y poderoso. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis amados amigos, hermanos que no han podido sintonizar. Esperamos que esta palabra haya podido ser de bendición para todos ustedes. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Muchas bendiciones.